ventaja o desventaja que solamente 3 elementos del año pasado de la línea ofensiva en la posición de guardia y de centro sean los que hoy en día se mantienen y el resto sean elementos externos? Yo creo que en este caso en específico es una ventaja, y es una ventaja porque no son jugadores que llegan a un nuevo equipo, muchos jugadores que llegan a un nuevo equipo con una nueva filosofía, una nueva manera de entrenar, una nueva manera de bloquear, y bueno, pues como que cambiar el chip muchas veces es complicado para los jugadores jóvenes, y bueno, estos jugadores que vienen de otros lados pues van a tener que ajustarse a un nuevo equipo, a una nueva manera de pensar, y es empezar desde cero. Pues en la liga hemos visto resultados mixtos al respecto. La mayoría de las líneas jóvenes suelen tener problemas. Normalmente el promedio de edad debería ser un par de años más arriba para realmente representar que tenga la combinación de experiencia y juventud adecuada. Pero también hemos visto equipos que han peleado el campeonato con líneas bastante jóvenes. Somos Dolphins. Fanatics, sean ustedes bienvenidos a otro año más de las batallas en el roster en Somos Dolphins. En este primer episodio vamos a analizar una de las partes más importantes en un equipo de fútbol americano, la línea ofensiva en su parte interna. Para ello, tengo a dos grandes analistas y además de ser amantes del fútbol americano y de los Delfines de Miami, son mis compañeros. Desde Miami, Florida, nos acompaña Marcos Acal. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. Hola César, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Igual a Adam, contentísimo, la verdad, por comenzar esta serie de batallas, de discutir, comentar y hacer un poquito de controversia de la buena, platicar sobre qué jugadores pueden encajar y hacer el roster al final del equipo, y cómo se ajustan estos nuevos jugadores, esta nueva camada de jugadores que vienen de agencia libre o del draft, para poder proyectar y ayudar al equipo en este año. Y bueno, pues contento una vez más de poder platicar con ustedes y ver qué nos depara en el programa. Hola a todos. Pues realmente encantado de oírles. Un saludo muy grande a todos los Fanatics. Creo que esto va a ser uno de los análisis más intensos que vamos a tener, uno de los más nutritivos en cuanto a que hay mucha información que necesitamos transmitir y mucho análisis que hay que hacer. Y me parece que va a ser muy interesante lo que estaremos poniendo en la mesa respecto a las opciones que tiene Miami para la parte interna de la línea ofensiva, que va a ser uno de los puntos medulares en el desarrollo de este equipo. Antes de empezar con el análisis de esta unidad, le mandamos los micrófonos a nuestra compañera Maribel, quien nos mencionará los elementos que se encuentran en la posición de guardia y de centro en estas batallas en el roster. Te escuchamos, Maribel, bienvenida. Estos son los actuales elementos compitiendo por un puesto en la línea ofensiva interior de los Dolphins. Michael Deiter, liniero ofensivo de cuarto año de Wisconsin. Robert Jones, liniero ofensivo de segundo año de Middle Tennessee State. Solomon Kinley, liniero ofensivo de tercer año de Georgia. Robert Hunt, liniero ofensivo de tercer año de Louisiana Lafayette. Austin Jackson, liniero ofensivo de tercer año de USC. Blaise Andries, liniero ofensivo novato de Minnesota. Cole Vanguard, liniero ofensivo de segundo año de Iowa. Kellen Dietz, liniero ofensivo novato de Arizona State. Connor Williams, liniero ofensivo de quinto año de Texas. Muchas gracias. En este primer bloque, estimado Marcos, te cedo la palabra para que le expliques a los Fanatics por qué es tan diferente este esquema de línea ofensiva en comparación a los años previos con Brian Flores y su staff, porque vaya que el éxito que ha tenido el sistema de los Shanahan se va replicando alrededor de la liga. Sí, se va replicando alrededor de la liga,
Pero bueno, antes de empezar sobre las diferencias entre los esquemas, quisiera darle importancia a lo que es la línea ofensiva en este tipo de ofensiva, porque la línea ofensiva al fin y al cabo es la columna vertebral de un equipo y lo hemos visto en los últimos años como los Dolphins son el equipo o uno de los equipos que más han batallado con esta situación, con mal juego de la línea ofensiva y vemos que cuando la línea ofensiva no funciona, ya sea para proteger al quarterback y darle tiempo o como para ayudar al juego terrestre, pues eso se ve reflejado en puntos, en primeros y dieces, en penalties y al final es muy complicado ganar partidos si tu columna vertebral no funciona. Ahora, adentrándonos un poco acerca del tema de la diferencia, pues bueno, a grandes rasgos existen dos tipos de esquemas de bloqueo. El primero es el de gap y el segundo es el de zonas. El que maneja Shanahan y bueno, después hemos visto también a McVay y Mike McDaniel, proyectamos que maneje el esquema de zona de bloqueo, de zone read, es diferente porque es un estilo de bloqueo que primero que nada, ahí les va las diferencias. Pues bueno, empezando con el zone read, los jugadores internos y externos deben de estar enfocados en atacar una zona más que al jugador que tienen enfrente. Entonces, es un juego en conjunto en el que necesitas jugadores que tengan habilidad atlética para moverse, necesitan movilidad lateral y necesitan llegar a ciertos puntos para atacar ciertas zonas. El defensivo se lo van a encontrar en algún punto y no necesariamente tienes que tener un liniero ofensivo tan pesado para poderlo dominar, sino que tienes que atacar cierta zona para abrirle así los espacios a tus corredores. Y bueno, lo que es interesante de esto es que es un esquema en el que tienes que estar muy, muy bien, digamos, cuadrada toda la línea ofensiva, tienen que saber a dónde estar, tienen que saber leer las zonas, tienen que saber, obviamente, también improvisar, porque dependiendo qué jugador se topan enfrente, cómo lo van a bloquear. No es como el esquema de gap que les mencioné hace rato, en donde normalmente los jugadores son un poco más estáticos y tienen que dominarlos físicamente. Vimos hace unos años jugadores como Solomon Kindley, que bueno, lo tomaron los Dolphins en este esquema de gap. También estaba Eric Flowers, que son jugadores más grandes, más pesados, más fuertes, que tenían buena digamos, habilidad para proteger al quarterback y para no ser prácticamente movidos. Eso lo vimos hace 2 años con Ryan Fitzpatrick, donde le dieron relativamente mejor tiempo a lo que hemos visto en los últimos 2 años, pero son jugadores que no encajarían en este esquema, porque no son jugadores que tienen la habilidad atlética para moverse, para llegar a diferentes espacios y para bloquear de esta manera. Entonces, pues bueno, en términos generales, esa es la diferencia entre estos dos esquemas. Obviamente, dentro de estos mismos esquemas existen ramas mucho más específicas, como por ejemplo, pues está el inside zone, está el one back outside zone, está el two back outside zone, está el stretch, y hay diferentes esquemas, pero un playbook de la NFL, pues obviamente necesita, digamos, diversificar de alguna manera sus jugadas y tienen un poquito de diferentes ingredientes, de diferentes, digamos, microesquemas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esta ofensiva de McDaniel se especifica en el zone read, en el outside zone read. Vamos a ver muchos acarreos por fuera. Los corredores van a tener que leer muy bien lo que están haciendo los linieros ofensivos y atacar las zonas en el momento específico. Interesante, Marcos. Adam, ¿por qué crees que Miami ha fallado en los últimos años e incluso décadas en esta unidad y más en esta fase de reconstrucción que viene desde el 2019, donde han invertido bastantes elementos en el draft y en agencia libre, pero no logran conformar un quinteto titular? Bueno, voy a dar dos raíces del problema. El primero es una falta de claridad ofensiva. Cuando no tienes una identidad ofensiva, cuando tienes tu proyecto basado en a ver qué logramos con estos jugadores, creo que no logras tener un desarrollo de los jugadores que logre cuajar, ¿no?
Creo que esto le ha pasado mucho a Miami, precisamente porque los coordinadores ofensivos llegan con una idea ofensiva muy vaga, insuficientemente fundamentada, y que ha causado pues tener que andar experimentando sobre la marcha, diría yo. Entonces, esa primera causa nos ha llevado a que de repente se proyecte una situación para un jugador, y si este lo logra o no, dependerá mucho del contrato que tenga, ¿no? Entonces, eso ha pesado mucho y ha hecho que las decisiones sean atropelladas o inadecuadas, ¿no? Y creo también que Miami ha ejercido una presión en cuanto a que se han privilegiado algunos nombres en el proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando ha llegado Eric Flowers, él era el único veterano que realmente tenía chances de asegurarse un lugar, ¿sí? Y resulta que a lo mejor el esquema de que estaba intentando implementar Miami requería un poco andar mezclando a los jugadores y cambiándolos un poco de lugar, ¿no? Y no se privilegió esto. O sea, se le restó la flexibilidad que debería tener una línea ofensiva para poder buscar cómo se ajustan mejor como unidad, y se dio pie a que fuera a pelear por puestos individuales, ¿no? Y creo que eso pues trajo muchos problemas, o ha traído muchos problemas en diversas etapas de los proyectos que ha tenido Miami para conformar una línea ofensiva. Vamos a poner dos casos. Cuando estuvo Philbin intentando hacer que tuvieran una buena protección con Tannehill, llegaron a perder de vista que tenían que ir desarrollando jugadores pensando en años futuros o en semanas futuras más bien, y de repente solo se concentraban en la parte frontal de la unidad ofensiva, en la parte de la línea, y no daban pie a la profundidad. Entonces, después de los titulares, todo lo que tenías que hacer realmente era andar improvisando. Entonces, esa improvisación, que aunque parezca natural para la NFL, en muchos casos se puede proyectar, y es algo que el coach McDaniel ha dado pie durante las últimas entrevistas que ha dado, en el sentido de que busca experimentar con grupos más que con individuos, y tener noción de cómo pueden proyectarse a desarrollarse como comunidad. Entonces, eso lo veo hoy día de manera más clara, y me parece que el proyecto de McDaniel parte de ese principio de que no es un camino sencillo sobrevivir a una larga temporada, y que tienen que irse adaptando las cosas. Comentábamos la semana pasada, Marcos, el tema de Matt Applebaum, un entrenador que ya tiene experiencia en la NFL y que en el pasado draft un elemento suyo fue primera ronda del draft dentro de los primeros 20 jugadores. Y complementando lo que acaba de mencionar Adam de la falta de profundidad en la línea ofensiva en cuanto a jugadores y disciplinas, ¿consideras tú que Matt Applebaum es el hombre indicado para transformar esta unidad de línea ofensiva que la temporada pasada se ubica, de acuerdo a las estadísticas de Pro Focus, en el lugar número 32? Yo creo que es una gran apuesta. Todos sabíamos la temporada pasada que uno de los problemas mayores del equipo era coaching. Y la línea ofensiva, pues no, obviamente no era una excepción. Sabíamos que el entrenador en aquel entonces, que hoy en día se ha convertido en el asistente de Applebaum, le dieron chance de regresar. Pero bueno, era un entrenador que no tenía experiencia siendo entrenador en ese aspecto, sino que había sido asistente en su carrera. Y bueno, pues para poder coachar en la NFL necesitas cierta experiencia, necesitas tener ciertas conexiones, haber pasado ya por ciertos procesos de aprendizaje. Y Matt Applebaum pues, tuvo una de las líneas ofensivas más dominantes en todo college football con esta línea ofensiva de Boston College. No tengo los números aquí a mi mano, pero recuerdo que tuvieron varios jugadores en los últimos 2 años que hicieron All Conference Appearances, o sea, que hicieron apariciones sus jugadores como los mejores linieros de su conferencia.
y no es casualidad también que es un entrenador que tiene experiencia en este esquema de zona de bloqueo que, bueno, se apega con lo que Miami está tratando de imponer ahora. Entonces, pues me parece que es una buena apuesta, me gustó y de verdad que no tengo nada malo que decir sobre esto y yo creo que le va a aportar muchísimo a esta unidad que el año pasado se vio muy mal y creo que obviamente como fanáticos pues les ponemos el peso a los jugadores de decir, no, pues este jugador fue un bust, este jugador no dio el ancho, pero muchas veces no es el jugador, sino, o no nada más no es el jugador, sino que a veces los propios coaches pues no sacan el provecho de estos jugadores y Miami hoy en día está con un roster en la línea ofensiva de jugadores jóvenes, talentosos, que no han dado el ancho, pero quizás este grupo de entrenadores nuevos pues sí le pueden sacar este provecho. Justamente menciono este tema sobre la mesa, Adam, porque el año pasado todos sabemos el caos que fue la línea ofensiva, pero esa parte final del comentario de Marcos es bien importante porque varias de las críticas que hubo en las redes sociales y en este programa lo comentamos, fue la falta de detección de talento, porque el caso de Jermaine Eluemunor, el caso de Eric Flowers, fueron dos elementos que aportaban experiencia y tuvieron un rendimiento bastante bueno durante la primavera. Lamentablemente los Delfines, por darle esa oportunidad a sus novatos, perdió esa parte de experiencia, de pedigrí que pudiera apoyar a estos elementos, como es el caso de Austin Jackson, de Michael Dieter y de Solomon Kindley, donde lamentablemente todos estos tres elementos, entre lesiones y bajas de juego, no han cumplido con las expectativas que se esperan de ellos, Adam. Sí, me parece que también hubo, como bien dijo Marcos, un problema de coaching. Si tú no logras que los jugadores veteranos se mezclen con los más jóvenes, estás perdiendo un ingrediente clave en una línea ofensiva que precisamente es ese balance de experiencia, ¿no? En un grupo que estaba tan joven, tan falto de experiencia, era normal esperar que no hubiera los resultados más perfectos, ¿no? Y creo que exageró Miami en no tenerle paciencia a los veteranos en poder mostrarse ya en partidos para poder tomar mejor las decisiones. Tratando de concentrarnos en lo que en esta temporada puede pasar, ¿sí? Creo que las adiciones que tuvimos y la madurez que están teniendo ya algunos jugadores en las posiciones de centro y de guardia pueden llevar a que se revierta esta tendencia, ¿no? Y es algo que vamos a tener que analizar a sumo detalle, ¿no? Completamente de acuerdo. Y la siguiente pregunta que viene incluido en el segundo bloque, Marcos, es, de acuerdo a todos estos conceptos que nos manejaste, que pueden aplicarse en este nuevo esquema de línea ofensiva, ¿realmente Miami tiene los elementos para cubrir cada una de esas asignaciones, en este caso de centro y de guardia? ¿O tendremos que esperar al momento en que lleguen los cortes o contratación en agencia libre para complementar estos espacios? Bueno, tienen lo suficiente para ya poder implementar este plan, ya empezar a desarrollar este tipo de jugadores y para ya, digamos, crear esta identidad en el equipo. Hay que también, quiero agregar que este esquema de zone blocking te lleva a otra dimensión de versatilidad porque puedes utilizar el juego de play action de una manera mucho más dinámica y puedes utilizar los screens de una mejor manera que en el otro esquema. ¿Por qué? Porque los jugadores normalmente llegan al segundo nivel mucho más fácil, son jugadores más ágiles, más rápidos, pero bueno, ya regresando a lo que me preguntas si el equipo tiene en el roster este tipo de jugadores, pues hay que recordar que Austin Jackson, cuando fue tomado en el draft en la primera ronda hace un par de años, pues es un jugador que ya contaba con ciertas habilidades atléticas y por eso fue tomado tan alto, a pesar de que era un jugador que no estaba, digamos, tan listo por su parte técnica. Su parte técnica todavía no la desarrolla. Es una incógnita realmente qué vaya a pasar con este jugador, pero lo más probable es que sea el right tackle del equipo o que comience su carrera
bueno, digamos que comience esta temporada como right tackle en este esquema, así es como se proyecta, y tiene la habilidad atlética para lograrlo. Vamos a ver si la parte intelectual y técnica la puede acabar de desarrollar. Por parte del right guard, pues Robert Hunt, no tengo duda alguna que puede ser un activo en este equipo y tiene las condiciones físicas, la habilidad atlética, y creo que es un jugador que pudiera llegar a desarrollarse como un pro bowler en este esquema. El centro es una incógnita, pero se ha estado escuchando que Connor Williams, la contratación que viene de los Dallas Cowboys, va a empezar a ocupar esa posición. Y bueno, pues nos agarró a todos de sorpresa. La verdad es de que proyectaba ser el left guard y es un jugador bastante bueno. Tiene algo de problemas de flags, de concentración en el equipo, pero es un jugador que encaja muy bien en el sistema y lo pudiera llegar a hacer. Y bueno, aquí es donde entra esta parte donde dices, bueno, pues entonces, ¿quién sería el left guard? Y ya veremos si es Liam Eichenberg, ya veremos si Connor Williams es él y acaban de contratar algún centro, pero no sé si más adelante me ibas a preguntar o nos ibas a preguntar cómo proyectábamos que iba a ser el starting five, pero bueno, mejor te dejo que me digas eso y si no te acabo de decir cuáles creo que son mis 5 jugadores. Y si no, la respuesta corta pues es, ya hay los elementos suficientes para implementar el esquema. Sí, hay incógnitas en el equipo también. ¿Concuerdas con Marcos Adam? ¿Tenemos los elementos para empezar a aplicar este nuevo esquema ofensivo o hace falta algunas piezas para poder sentirnos más seguros en la línea ofensiva de los Miami Dolphins en su parte interna? El coach McDaniel fue muy claro en la semana pasada respecto a las posiciones de la línea ofensiva. La línea ofensiva es un campo de experimentación ahorita para nuestros coaches, porque están buscando las combinaciones que mejor se ajustan a los esquemas de Miami. También están dejando mucho que los propios jugadores manifiesten dónde se sienten más cómodos para algunas situaciones, ¿no? O sea, se les ha dado ya la suficiente cantidad de repeticiones para entender cuáles asignaciones son las que más se les simplifican, cuáles son las que más les causan claridad y dónde todavía tienen problemas para adecuarse, y la comunicación que están teniendo entre los jugadores y los coaches para poder participar en la decisión de a quienes nombramos como los que estén en cada uno de los 5 puestos de la línea ofensiva, ha sido muy importante, ¿no? Y como bien menciona Marcos, la sorpresa ha sido ahorita Connor Williams, porque si bien la posición de centro parecía cubierta, y voy a poner entre comillas cubierta por Michael Dieter, el hecho de que esté la competencia entre Connor Williams y Michael Dieter, haciéndolo los dos de manera satisfactoria, aunque entendamos que aún no vienen los shoulders para poder decir que realmente la línea se está aplicando como lo veremos en un partido, sí estamos viendo que ya se están acoplando a las asignaturas que mencionaba Marcos. Entonces, creo que eso es un paso importante, y hasta hace unas semanas se esperaban precisamente los cortes de junio para poder tomar la decisión en términos económicos, si hay una diferencia, y poder traer quizás un talento como JC Trader, o en su caso pudiera ser Matt Paradis, quienes pudieran ser una versión más sólida, más de renombre del centro, ¿no? Y que eso podría ser algo importante, principalmente en el caso de Trader, que parecía ajustarse muy bien a los esquemas de McDaniel, ¿no? Entonces, la apuesta no se ha perdido ahí, o sea, todavía existe esa opción de agregar precisamente, y yo creo que a Trader sería el más obvio, ¿sí? Pero hasta ahorita los candidatos que tenemos en el roster están cubriendo las expectativas de los entrenadores o incluso superándolas. Entonces, la respuesta es: veo suficiente calidad entre los elementos que tenemos ahorita como para conformar una línea ofensiva muy sólida, pero no estaría de más que de repente Miami jalara el gatillo y trajera un agente libre más para la posición principalmente de centro. Es que es un tema clave eso que mencionan los dos.
el centro es la posición más importante de la línea ofensiva junto con el tackle derecho, que eso lo vamos a comentar dentro de unos programas, porque la temporada pasada, Marcos, los Delfines tuvieron 40 sacks a sus mariscales de campo y 91 golpes al mariscal de campo. Eso es terrible, porque los dos mariscales salieron lesionados. Tua se perdió 4 partidos en la semana 2 y el caso de Jacoby Brissett en el juego contra Baltimore en la segunda mitad por poco y también lo truenan, y aunque estaba listo para regresar, en su momento el entrenador de los Delfines decidió poner a Tua en el campo. Entonces esta situación sí me concierne un poco, porque para Tua, así como lo critiqué mucho el año pasado a Brian Flores, es un año vital en sus aspiraciones para ver si la respuesta a largo plazo de los Delfines de Miami, porque es su año 3, ya no hay pretextos de aclimatación, ya no hay pretextos de la velocidad de juego. Si bien va a aprender otro esquema y con las virtudes que va a conllevar, como bien lo comentaste, con los pases pantallas, con las reversibles, con esos jugadas de engaño, no puede existir pretexto para esta temporada. ¿Concuerdas con esto, Marcos? Sí, no, definitivamente la posición de centro es vital, es la posición que hace los Colts, tiene que ser uno de los líderes de la línea ofensiva de la parte interna, pues es el jugador que hace los ajustes, es el jugador que le da seguridad al quarterback, es el jugador que tiene que, bueno, pues obviamente tener buena comunicación también con el quarterback y con toda la línea ofensiva. Normalmente son jugadores que son líderes vocales y bueno, pues Miami no tiene un jugador realmente con mucha experiencia en esa posición. Connor Williams pues jugaba en otra posición en los Cowboys. De igual forma, Michael Dieter pues no ha mostrado tampoco mucho en la NFL. Y sí es hasta cierto punto preocupante, pero también del lado positivo creo que este coaching staff, por lo que hemos visto en el pasado, lo que ha hecho, no dependen mucho de un jugador y es un coaching staff que va a poner a los jugadores en la posición correcta para que sean exitosos. Y cuando digo eso, también me refiero a que ellos van a identificar cuál es el punto débil de la línea ofensiva y van a tratar de evitarlo o van a tratar de hacer ciertos movimientos para correr, por ejemplo, por otros lados, mover a la misma línea ofensiva. Bueno, pues cuando quieren correr por un lado, pues van a poner un fullback de ese lado y van a poner a sus jugadores pesados de ese mismo lado para digamos, cargar el peso de la línea ofensiva de un lado. Y bueno, pues esa es parte de la imaginación y de la creatividad que tiene esta ofensiva, que no es by the book y va evolucionando juego tras juego, dependiendo también el parado de la defensiva, o sea, de la línea defensiva a la que se enfrentan. Entonces, pues creo que sí preocupa un poco la parte del centro, pero al mismo tiempo creo que es más importante la parte del coacheo y de que la unidad sepa trabajar junta a que una individualidad. Y eso es lo que me gusta también de este esquema y esta manera de pensar, porque si un jugador por alguna razón se lastima, se pierde juegos, pues bueno, mientras la unidad sepa trabajar junta en equipo, pues lo van a hacer bien. Entonces, creo que definitivamente van a haber mejoras este año, eso me queda clarísimo. Y bueno, pues Adam también dio un nombre interesante, el de JC Treater, que pues al parecer también ha tenido problemas de lesiones, jugó lesionado el año pasado, lo hizo muy bien, es un jugador bastante efectivo, pero al parecer prácticamente no entrenaba durante todo el año. Tiene problemas en la rodilla y eso puede ser que sea una de las razones por las que no tenga equipo hoy en día, porque el jugador pues, es muy bueno. Entonces, pues ya veremos. Creo que sería interesante también monitorearlo. ¿Ventaja o desventaja, Adam, que el promedio de esta unidad, de todos los elementos, como nos comentó nuestra compañera al anunciar quiénes son los elementos de esta unidad del roster, sea de 23 años y 8 meses? ¿Ventaja o desventaja que el elemento con mayor experiencia sea Connor Williams con 5 años? Pues en la liga hemos visto resultados mixtos al respecto. O sea, la mayoría de las líneas jóvenes suelen tener problemas. Normalmente el promedio de edad debería ser un par de años más arriba para realmente representar que tenga la combinación de experiencia y juventud adecuada.
pero también hemos visto equipos que han peleado el campeonato con líneas bastante jóvenes. Entonces, yo diría que más bien la cantidad de años de experiencia que ya van a tener estos Miami Dolphins ya no los proyecta como un grupo de novatos, sino más bien jugadores que están en el momento de cuajar, en el momento de demostrar, en el momento de tener su año de despegue. Y creo que eso puede ser algo importante. O sea, estamos hablando de jugadores que llegan a presentarse en 2022 con su tercer año, su cuarto año en la liga, y eso es muy promisorio, porque lo veo como algo muy adecuado para las aspiraciones de los Dolphins. Por último, para cerrar este bloque, Marcos, ¿ventaja o desventaja que solamente 3 elementos del año pasado de la línea ofensiva en la posición de guardia y de centro sean los que hoy en día se mantienen y el resto sean elementos externos? Porque esa parte de la química y la conjunción que menciona Adam, pues prácticamente son unos cuantos, pero en este proceso de experimentación será clave para conformar este quinteto titular que esperan tener los Delfines dentro de unas semanas antes de los juegos de pretemporada y las prácticas conjuntas. Yo creo que en este caso en específico es una ventaja, y es una ventaja porque no son jugadores que llegan a un nuevo equipo, muchos jugadores que llegan a un nuevo equipo con una nueva filosofía, una nueva manera de entrenar, una nueva manera de bloquear, y bueno, pues como que cambiar el chip muchas veces es complicado para los jugadores jóvenes, y bueno, estos jugadores que vienen de otros lados pues van a tener que ajustarse a un nuevo equipo, a una nueva manera de pensar, y es empezar desde cero. Entonces, sí va a tomar tiempo, me queda claro, no es de un día para otro, es complicado aprenderlo, es complicado también entenderse y generar esta química que bien mencionas entre estos jugadores, pero al final y al cabo, cuando tienes jugadores que ya están viciados de jugar juntos con una filosofía pasada y les tratas de cambiar ese chip, pues les cuesta más trabajo. Entonces, muchas veces es bueno traer jugadores frescos, nuevos, que te van a poder aportar, digamos, también lo que traen de otros lados, ¿no? También van a poder traer sus experiencias, aportarlas y, bueno, trabajar en conjunto. Entonces, yo creo que es una ventaja. Adam, Marcos mencionó que la batalla por el centro es fundamental, pero otro tema en esta parte interna de la línea ofensiva es el guardia izquierdo. ¿Quiénes consideras tú que sean los candidatos en esta batalla en el roster para hacerse del puesto titular? Bueno, vale recordar que, contrario al resto de la NFL, los Dolphins se caracterizan porque nuestro quarterback titular es zurdo. Esto hace que en realidad el método de selección es: primero seleccionas quien cubra el lado ciego de Tua, y después cubres el lado fuerte del mariscal. Entendiendo esto, pues primero sería cubrir el lado del tackle derecho, de ahí tener cubierto el tackle izquierdo, y de ahí se arma el resto. Con Mike McDaniel tenemos la situación de que está haciendo experimentos para que como unidad se desarrollen este núcleo, y pues yo veo, por lo menos hasta ahorita, la batalla por ese tackle izquierdo está actualmente entre Liam Eichenberg contra Robert Hunt en esa situación. ¿Concuerdas con él, Marcos? Bueno, yo veo del lado izquierdo, la batalla me parece que va a ser entre Liam Eichenberg y Connor Williams. Creo que es de Eichenberg mientras no llegue alguien más y se la quite. Es mejor jugador Connor Williams, confiaría más en él, pero como no hay un centro hoy en día y se proyecta que Connor Williams cumpla con ese trabajo, pues entonces, asumiendo que Connor Williams se queda en la posición de centro, entonces hay una vacante del lado izquierdo que realmente no nos deja cómodos a nadie. Yo no me sentiría cómodo con Liam Eichenberg ahí, pero bueno, es lo mejor que hay, o pareciera en papel que es lo mejor que hay en el equipo. No me siento cómodo con él ahí porque pues él es un tackle derecho natural. En college football jugó de los dos lados, si mal no recuerdo, pero es un tackle derecho natural. El año pasado tuvo que
que ser movido al lado izquierdo porque Austin Jackson lo estaba haciendo muy mal. Luego Austin Jackson se fue de left guard, pero bueno, no es un jugador realmente que creo que te aporta tanto como un guard izquierdo. Yo lo vería más como un tackle derecho en desarrollo, como un buen suplente con flexibilidad de jugar en varias posiciones, pero sí es una realidad que Miami no tiene un guard izquierdo confiable. Y es curioso porque ya hablaremos en siguientes programas más de los tackles, pero normalmente a los equipos les gusta poner a su maquinaria pesada del mismo lado, normalmente siendo el tackle izquierdo y el guard izquierdo, para tener quizás no tan balanceada la línea, pero de esa manera pues crear tu identidad ofensiva de ese mismo lado y correr sobre ese lado. Entonces, pues ya veremos qué pasa porque hoy en día está desbalanceado el tema. Y cuando digo que está desbalanceado, pues Robert Hunt está del lado derecho, que en mi punto de vista pues es el mejor liniero interno que tiene hoy en día el equipo, y está del otro lado. Entonces, pues es una dinámica interesante, pero hoy en día veo a Eichenberg del lado izquierdo y quizás a Connor Williams si es que consiguen a un centro. De acuerdo con ustedes y les quiero poner el debate porque para mí, más allá del centro y del guardia izquierdo, la batalla que puede definir muchísimo, y como comentó Adam, en esta parte de la línea ofensiva, es el guardia derecho. Hay muchos nombres en esta unidad que me llama la atención y es ahí donde creo que puede definir mucho el futuro de esta ofensiva, porque todos concordamos que el mejor liniero ofensivo la temporada pasada fue Robert Hunt y fue utilizado en ese lado, pero si Miami no encuentra a un tackle derecho de los nombres que actualmente están en el roster y que lo vamos a comentar en las próximas semanas, no se me haría raro que los Dolphins vuelvan a apostar moviendo a Robert Hunt como tackle derecho y pongan a competir a Solomon Kindley, al novato Kellen Dish y por supuesto a Austin Jackson como los elementos en ese lugar para tratar de consolidar esa posición. ¿Cómo ves estos nombres, Marcos? Y por supuesto, dime la batalla que tú detectas en el lado derecho en su parte de guardia. Sí, bueno, hoy en día creo que es el puesto de Robert Hunt. Me queda claro y coincido contigo que Robert Hunt pudiera jugar. Desde que jugaba en Lafayette, jugaba de tackle derecho también. Y bueno, pues es un jugador que te puede cubrir ese aspecto si hay problemas por parte de Austin Jackson o de quien sea el tackle derecho. Hablas de Kellen Ditch, creo que él lo veo más natural como tackle, no tanto como guard por su frame. Es un jugador de muy buena altura, pero creo que no, su complexión no sé si le dé para jugar como guard. Creo que no tiene el peso suficiente. No tengo tanta claridad en cuanto a batallas, en el sentido que como que lo veo muy claro hoy en día que Connor Williams es de centro, veo a Liam Eichenberg de izquierdo y veo a Robert Hunt de derecho, y quizás Michael Litter pudiera ahí como pelear con Connor Williams y sería increíble. Realmente si Michael Litter puede ganarse la posición de centro, pues corregiría varios aspectos, porque pues básicamente mejora toda la línea ofensiva, porque en ese punto pues Connor Williams se mueve del lado izquierdo y ya tienes tu lado izquierdo mejor cubierto, y eso también liberas espacios para Robert Hunt y para quien sea el tackle derecho. En ese caso pues tienes ya competencia, tienes profundidad para que compitan entre 2 o 3 jugadores. Entonces, pues creo que esas son como que las batallas más claras que veo. ¿Concuerdas con Marcos, Adam, para cerrar este bloque? Yo creo que la batalla principal va a ser ver el desarrollo de Austin Jackson. Austin Jackson es yo creo que la principal punto de quiebre para esta línea ofensiva. Y es que una vez que el centro se logre definir, pues la parte de los guards pueden tener mucha metamorfosis si Austin Jackson no logra cuajar como tackle. Si Austin Jackson no logra cuajar como tackle, va a ser un elemento importante para competir por una de las posiciones de titulares de guard. Y si por el contrario Austin Jackson logra demostrar lo suficiente para colocarlo como tackle, las posiciones o las batallas por ser guard se vuelven muy interesantes. Como ya bien dijeron, Robert Hunt y Solomon Kindley
parten como los favoritos, pero Michael Dieter, si no logra hacerse del puesto titular de centro, como hasta ahorita parece proyectarse que Connor Williams se hará de la posición, a menos de que traigan un agente libre más, podría ser una batalla importante el ver la mezcla de Dieter, Hunt y Kinley peleando por los puestos titulares de guard a la derecha y a la izquierda. Muy interesante. Para mí el hombre a rescatar más que Austin Jackson, por lo mostrado en estas 2 temporadas previas, es Solomon Kindley. Este elemento en su temporada de novato fue un bulldozer literal y le gustaba dejar tendidos a sus linieros defensivos, Marcos. A mí ese es el elemento que más me intriga, que puedan recuperar los Delfines por encima de Austin Jackson, aunque la ventaja de Jackson es el tema de la edad. Tiene 22 años y próximos a cumplir 23. Entonces, eso es algo a considerar y que les pedimos a todos ustedes, Fanatics, nos dejen sus comentarios de quiénes creen que puedan revivir en esta posición de línea ofensiva o elementos clave que ustedes consideren para la posición de guardia y centro. Para entrar en este bloque final, Adam, Marcos ya mencionó algunos de sus prospectos para ser proyectados como titulares para la semana 1 hasta el momento. ¿Tú quiénes consideras que puedan ser los titulares rumbo al kickoff contra los Patriotas de Nueva Inglaterra? Sí, yo creo que es muy importante que aquí aclaremos que no es lo mismo la semana 1 que a medio temporada y mucho menos que este proyecto que apenas está empezando se proyecten como ingredientes centrales, como los titulares de la línea ofensiva, cierto grupo. Entonces, yo diría que para la semana 1 y como se están dando las cosas, creo que Connor Williams será del puesto de centro y veo a Robert Hunt y Solomon Kindley como los que lo van a acompañar. Hunt por el lado derecho y Kinley por el izquierdo. Creo también que va a ser muy importante en las batallas ver el desarrollo de los elementos más jóvenes, o sea, lo que es Cole Vanguard y Blaze Andrews, creo que van a dar pelea y van a hacer suficientes olas para poder pensar correctamente que a lo mejor le roban un puesto por ahí a alguien, ¿no? Me agradan los nombres que mencionas y pones sobre la mesa y quiero que también nos compartas tu opinión, Marcos, sobre estos elementos antes de pasar a la otra proyección. Sí, no, me llama mucho la atención que los dos mencionen a Solomon Kindley tanto, porque es un jugador que nos gustó mucho hace un par de años y era un jugador que era muy complicado de mover. Básicamente era una pared que aparte nos tenía a todos muy entusiasmados por su juventud. Había sido tomado en la 4ª ronda del draft, si no me equivoco, pero es un jugador que no lo veo encajando mucho en este sistema, no es un jugador muy hábil, digamos, con las manos, ni tampoco muy rápido, ni con gran velocidad lateral. Entonces, el problema que tú tienes con Solomon Kindley de utilizarlo en este esquema es que estás, digamos, pues, si lo estás colocando en cierto lugar, pues no puede ser tan versátil. Te vuelves un poco uniforme en ese sentido y creo que no quieres tener que jugar con ese tipo de jugadores en este esquema porque entonces pues le estás diciendo un poco a la defensiva qué hacer y no puedes manejar el play action como lo quieres manejar, no puedes engañar tanto. Entonces, eso es lo que me costaría un poquito de trabajo, pero al final puede ser, es un jugador que te da profundidad y es un jugador que protege muy bien al quarterback. Entonces, pues para el bajo costo que tiene el jugador en el equipo, pues vale la pena tenerlo ahí como profundidad, pero no contaría con él como un jugador titular o peleando por una titularidad, no porque no tenga las capabilities, las habilidades, sino porque no lo veo encajando tanto en el sistema. Quizás en algún otro equipo sí es un elemento que pudiera ser titular. Yo considero que tanto Solomon Kindley y sobre todo el jugador preferido de Christian, Robert Jones,
pueden ser elementos junto con Lacey Andrews, que jugó predominantemente en el lado derecho en su etapa en el colegial, como elementos que pueden ganarse una oportunidad con el paso de la temporada, porque en el caso de Robert Jones, fue titular la temporada pasada en el último partido y no se desempeñó mal. Con la incertidumbre que existe en el lado derecho de la línea ofensiva, sobre todo quién va a ser el tackle, si los Dolphins deciden apostar por regresar a Robert Hunt, insisto, ese espacio de la línea ofensiva es crítico porque esa versatilidad que mencionaste en un principio, Marcos, es clave para que los Dolphins puedan implementar un juego terrestre que ha sido anémico desde la temporada 2016 cuando Jay Ajayi pudo implementar y que todos sabemos ese año fue la última vez que los Delfines accedieron a los playoffs, Marcos. Sí, y me gustó el nombre Robert Jones, me gusta mucho y fue muy cuestionado porque jugó hasta el final de la temporada, si no me equivoco, hasta el último partido, lo hizo bien y fue muy cuestionada esa decisión de por qué no lo colocaron antes con todos los problemas que tenía la línea ofensiva. Entonces, pues fue quizás falta de visión por parte de los entrenadores en ese momento. No se sabe realmente qué tenemos en él, pero es un jugador que va a estar compitiendo y pudiera también pelear por la posición de tackle derecho. ¿Por qué no? Adam, haciendo una proyección de estas tres posiciones rumbo a bye week, ¿mantendrías a los tres elementos que mencionaste en un principio, a Connor Williams, a Robert Hunt y a Solomon Kindley como los titulares en estas tres posiciones? Pienso que lo principal que va a pasar es que Miami va a jalar el gatillo de la agencia libre ya empezada la temporada, antes del límite de las transferencias. Creo que van a ir por un veterano, quien de inmediato va a ser el centro titular. Y creo que Connor Williams va a recorrerse hacia el parte derecho. Entonces, esto hará que el que esté mejor entre Solomon Kindley y Robert Hunt ocupe en el último puesto del interior de la línea. Creo que va por ahí mi proyección para la mitad de la temporada. ¿Cuál es tu proyección, Marcos, en caso de que así lo consideres en estas tres posiciones? ¿Mantienes a los mismos elementos? Robert Hunt como guardia derecho, Connor Williams como centro y Liam Eichenberg como left guard, o consideras algún cambio, así como lo mencionó nuestro compañero Adam? Yo voy a estar de acuerdo con Adam en esta ocasión. Creo que por más que está bien hacer el experimento de Connor Williams como centro, pues estás moviendo demasiadas piezas fuera de su lugar natural. ¿Y por qué no mejor traer a alguien que ya ha jugado la posición de centro, que lo ha hecho decentemente, que tiene experiencia y de esa manera fortaleces también tu lado izquierdo? Entonces, yo voy a proyectar lo mismo que Adam. Yo creo que van a traer a un veterano cerca de training camp. Van a Connor Williams va a acabar siendo el guard izquierdo, como fue firmado para que fuera el guard izquierdo. Y del lado derecho creo que va a ser la posición de Robert Hunt. Creo que se lo ha merecido y creo que está bien que se siga desarrollando ahí. Entonces los Delfines van a experimentar como el año pasado. Bien, bien interesante, porque recordemos que los Dolphins cambiaron por un centro la temporada pasada. El nombre de Greg Manx, espero lo tengan en mente ustedes, muchachos, fue alguien que previo al corte de 53, los Dolphins cambiaron con Baltimore para hacerse de sus servicios. Entonces será interesante ver cómo se va determinando estas batallas en el roster conforme se va acercando la temporada, porque los Delfines definitivamente necesitan a alguien en esta posición y veremos si alguno de los elementos que actualmente están en casa puede quitarle hasta hoy en día quien proyecta como favorito. Es el caso de Connor Williams, o como ya mencionaron todos y cada uno de ustedes, podrán traer a alguien los Delfines con los cerca de 16 millones que tienen en el tope salarial, si no mal recuerdo, estimado Adam. Sí, va por ahí el asunto. Creo que Miami va a estar tratando de hacer lo máximo que pueda con los jóvenes y puliendo su talento, pero insisto, conforme empiece la temporada van a ver la
necesidad de traer a alguien y no faltará que surja de repente por ahí algún corte, de repente por ahí algún canje o alguna situación que logre hacer que se hagan del centro que realmente cubra las expectativas de McDaniel. Además de Robert Jones, Marcos, ¿algún otro elemento de los que actualmente se encuentran en esta parte de la línea ofensiva te llena de ilusión para hacer una proyección a futuro de esta unidad que tanto caos nos ha costado en las últimas décadas? Pues te mentiría si te dijera que sí. Por ahí también está Larnell Coleman, que bueno, pues es un jugador que fue tomado hace también unos años en un cambio con los Texans. Había sido, lo tomaron en el draft en el año pasado en la 7ª ronda. Lo tomaron el año pasado, fue una de Sí, las selecciones junto con el muchacho de Adam, Gary Dogs. sí, es correcto. Pero bueno, pues, la verdad es de que fuera de él, pues no veo tampoco mucha profundidad en la posición fuera de los jugadores que ya nombramos. Seguramente van a contratar alguno otro y jugadores que después de los cortes, después de los primeros cortes, pues los equipos se siguen reforzando y haciendo cambios. Entonces, no está completada para nada la posición. Van a haber jugadores que tomen en waivers, quizá algún cambio, no sé, pero pues fuera de estos que ya mencionamos, no veo tampoco tanta profundidad. ¿Considera los mismo, Adam, para ir cerrando este capítulo? Yo le pondría más optimismo. O sea, yo creo que Miami tiene mucha calidad que necesita pulirse y que vamos a estar viendo durante los campos de entrenamiento muchísimas batallas. Me refiero a que estamos viendo que el enfoque del equipo es verlos como unidad. Entonces creo que vamos a ver a más de un experimento triunfando en ciertas situaciones, y esto hará que al final el que mejor se cubra de ser adecuado en más esquemas, en más situaciones de juego, será el que quede, ¿no? Y creo que por ahí, cuando dije que van a adquirir a alguien más, no es tanto en el sentido de que no haya con quienes llenarle correctamente el roster, sino más bien que creo que va a llegar una oportunidad por ahí para poder la posición de centro hacerla aún mejor. Perfecto. Pausa de los 2 minutos. ¿Quiénes de todos estos elementos no le va a alcanzar desde su perspectiva, empezando contigo, Adam, para no solo llegar a tomar un lugar en el roster, ni siquiera para prácticas de escuadras? Híjoles, esa es muy complicada porque creo que por ahí hay varios elementos que precisamente van a estar peleando la escuadra de prácticas como la forma de irse desarrollando, y que incluso los veo como elementos importantes. Para mí, creo que lo que es Blaze Andrews y Cole Vanguard no van a poder quizás hacer el equipo, y su oportunidad está en irse colando en la escuadra de práctica. Marcos, misma pregunta para ti para ir cerrando este capítulo. Sí, o sea, al final creo que, por ejemplo, hay jugadores como Blaze Andrews, está, por ejemplo, Greg Little, que pues juega más como tackle que como guard, que vino de la universidad, del equipo de Carolina. Me gustaría ver a Kellen Ditch, que ya platicamos hace ratito de él, haciendo el equipo. Ojalá que sí pueda hacer el equipo de prácticas. Y creo, me voy a aventar aquí una predicción que no les va a gustar, pero yo voy a decir que Solomon Kindley, por tema de esquemáticamente de que no encaja, yo creo que lo van a acabar cambiando a otro equipo. Entonces, pues ahí una bold prediction, a ver si se da o no. No necesariamente me gustaría que pase, porque me gusta el jugador, pero creo que hace sentido también. Yo, al contrario, más que Solomon Kindley, el candidato que yo veo que pueden cortar o no cumplir con las expectativas es Michael Dieter. Las lesiones y el que no pueda ganarle la posición a Connor Williams, creo que va a obligar a los Delfines a buscar con este elemento un canje, porque pueden aprovechar esa versatilidad tanto de guardia como de centro que posee el egresado de Wisconsin. Y insisto, si no le gana el puesto a Connor Williams como backup, creo que no valdría la pena retenerlo, porque
Así como el año pasado utilizaron a Greg Mans y a Austin Raider como centro, la ausencia de este elemento no se sintió tanto, al menos cuando empezó a repuntar el equipo de los Delfines de Miami. ¿Alguna predicción que tú tengas, Adam, para cerrar? Pues yo creo que más bien lo que debemos de pensar es que este es un año de desarrollo y que vamos a ver una evolución paulatina del equipo. Entonces yo más bien lo que voy a dar es una proyección de cómo el equipo va a terminar el año en cuanto a desarrollo, y yo al contrario de Marcos, veo que Solomon Kindley va a ser a través de coaching adecuado a las ideas del coach McDaniel y va a volverse una de las estrellas del equipo. Y con esto llegamos al final de este programa. Comentarios finales antes de despedirnos, Marcos. No, pues agradecerles una vez más estar analizando igual de nuevo lo que había pasado en el draft, haciendo hincapié y bueno, pues estaba analizando jugadores como Somos Leonard, Dolphins. que se fue a los